Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis. Nos encontramos en el capítulo número 38 y seguimos adelante con el estudio de este primer libro de la Biblia. Y vamos a leer el día de hoy los versículos que continúan en este estudio que estamos desarrollando. Génesis capítulo 38, versículo número 12 en adelante. Después de mucho tiempo, murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo de Timnat para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su amigo Hirá, el adulanita. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timnat para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Enayim, que está en el camino a Timnat. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Selá ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo: deja que me acueste contigo. ¿Qué me das si te digo que sí? Le preguntó ella. Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño, respondió Judá. Está bien, respondió ella, pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes. ¿Qué prenda quieres que te deje? Preguntó Judá. Dame tu sello y su cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Judá se los entregó y se acostó con ella y la dejó embarazada. Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de allí. Se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Más tarde, Judá envió el cabrito por medio de su amigo adulanita para recuperar las prendas que había dejado con la mujer. Pero su amigo no dio con ella. Entonces le preguntó a la gente del lugar: ¿dónde está la prostituta de Enayim, la que se sentaba junto al camino? Aquí nunca ha habido una prostituta así, le contestaron. El amigo regresó a donde estaba Judá y le dijo: no la pude encontrar. Además, la gente del lugar me informó que allí nunca había estado una prostituta como esa. Que se quede con las prendas, replicó Judá. No es cuestión de que hagamos el ridículo, pero que quede claro, yo le envié el cabrito y tú no la encontraste. Como 3 meses después, le informaron a Judá lo siguiente: tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. Sáquenla y quémenla, exclamó Judá. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro: el dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién son este anillo, el cordón del sello y este bastón. Judá los reconoció y declaró: su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Selá, y no volvió a acostarse con ella. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, resultó que tenía mellizos en su seno. En el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano. La partera le ató un hilo rojo en la mano
y dijo, este salió primero. Pero en ese momento el niño metió la mano y salió primero el otro. Entonces la partera dijo, ¿cómo te abriste paso? Por eso al niño lo llamaron Fares. Luego salió su hermano con el hilo rojo atado en la mano y lo llamaron Zera. En la última ocasión comenzamos a estudiar este capítulo 38 que explicamos, es un paréntesis que se abre en la historia de José, que nos hemos detenido, o más bien el relato se detiene cuando es enviado en manos de mercaderes madianitas a Egipto y vendido en ese lugar. Cubrimos la parte de cómo Judá se casa, tiene 3 hijos, estos hijos crecen, el mayor de ellos se casa con esta mujer cananea llamada, Filistea. Cananea era la esposa de Judá, y se casa con su hijo mayor, el cual Dios lo mata por su maldad, y siguiendo la ley del levirato, la cual hemos explicado que era una costumbre que se daba en las naciones vecinas, sobre todo en las más desarrolladas, como por ejemplo los asirios, los hititas, eran esas principalmente las naciones más desarrolladas que tenían la costumbre del cuñado, como también se le llamaba, porque levirato viene, como le expliqué en su momento, del levir, que lo que significa es cuñado. Entonces, influidos estos pueblos por estas naciones, habían adoptado también la ley del levirato, y la familia de Jacob también por lo menos conocía esa costumbre, por lo que vemos que Judá no tiene reparos en pedirle a su segundo hijo, que era Onán, que se casase con la viuda de su hermano mayor para poderle despertar descendencia, por las razones que hemos explicado ya. Pero Onán actuó de una manera egoísta, según lo estudiamos en la última ocasión, y también por eso el Señor lo mató. Judá, por temor a que su hijo Selá, que era el menor y el último que le quedaba, fuese a morir también, no quiso entregárselo a Tamar, sino que, utilizando la excusa que él era muy joven todavía para casarse, le pidió que mejor se fuese a casa de su padre y que esperara a que Selá tuviera edad suficiente como para poder casarse. Pero leímos que la Biblia también dice con claridad que la intención real de Judá no era dar en matrimonio a Selá, a su nuera Tamar, quien había enviudado, sino que la intención era que el asunto se olvidara, porque él tenía temor que también Selá fuese a morir, y de esa manera Judá se quedaría sin descendencia. Ahora, en el versículo 12 que hemos leído, donde iniciamos la lectura hoy, se nos dice que pasó mucho tiempo, tanto tiempo que incluso murió la esposa de Judá. Hoy Judá ha enviudado. Y dice que al concluir el tiempo del duelo, Judá fue al pueblo de Timnat para esquilar sus ovejas, y él iba acompañado de su amigo Hirá, el cual era un adulanita. Timnat era una pequeña población que se encontraba ubicada aproximadamente a unos 15 kilómetros de Belén. Por eso yo le dije la vez anterior que toda esta escena, todo el relato se desarrolla en la tierra que ha sido prometida a los patriarcas. Y por eso el relato tiene que ser ubicado un momento antes que fuera vendido José a los madianitas, como lo estudiamos ya en el capítulo 37. Ahora,
La época de esquilar las ovejas era una época de alegría. Era una época cuando la gente tenía mucho dinero, porque esquilar es lo que en la agricultura equivaldría a la época de la cosecha. Cuando hay cosecha, hay trabajo, hay más dinero, el agricultor tiene su fruto, lo vende. Entonces, igual, el que se dedicaba a la ganadería, como en este caso era Judá, y en realidad así había sido todas las familias de los patriarcas, cuando llegaba el momento de esquilar, que era cortarle la lana a las ovejas para venderla como producto para ser procesado en telas o en ropa de lana, también era una época de abundancia, de dinero, de alegría. Entonces Tamar ya había caído en la cuenta que en realidad la intención de su suegro era negarle a su hijo Selá. Ella había llegado a entender que Judá no tenía la intención de entregarle a Selá como esposo, como se lo había prometido. Pero ella tampoco podía quedarse sin descendencia, porque eso lo que expresaba era que, bueno, el mismo Judá tenía que ser el más preocupado, porque su hijo mayor, su nombre se perdería en la historia porque no tenía descendencia. Su primogénito había muerto, su segundo hijo también. Hoy, la herencia del primogénito le correspondía a su tercer hijo, que era Selá. Por otro lado, una mujer viuda era una mujer desamparada, y Tamar debía entonces procurar la manera de tener un hijo que al fin y al cabo, aunque ella lo iba a dar a luz legalmente, hemos explicado, se iba a considerar que era hijo de el fallecido, del primer fallecido, que en este caso era el hijo mayor de Judá. De esa manera, ella aseguraba su futuro y aseguraba que el nombre de su primer esposo fuera preservado. Ahora, aquí, hermanos, hay para nosotros varios elementos que, si nosotros los juzgamos desde el punto de vista de lo que son nuestros conceptos culturales actuales, podemos llegar a una mala interpretación de los diferentes elementos que aquí se van a mencionar. Recuerde que aquí estamos hablando de aproximadamente unos 1900 años antes de Cristo, y estamos hablando del Medio Oriente. Entonces ellos tenían otro tipo de costumbres y otro tipo de ver las cosas. Por eso, al conocer cuáles eran esas costumbres, podemos llegar a entender que las cosas no significaban para ellos lo que puedan significar para nosotros. Por ejemplo, que una nuera busque tener descendencia de su suegro, para nosotros eso se convierte en una relación incestuosa. Para nosotros eso es algo que socialmente, culturalmente, nos choca. Pero en el caso de ellos, no. Incluso ahora se sabe, porque se han descubierto algunos códigos, sobre todo de la cultura hitita, que tenía mucha influencia en esa área, que la ley del levirato entre los hititas decía que cuando una mujer enviudaba sin tener descendencia, el hermano del fallecido debía casarse con ella para darle progenie. Pero si ese hombre que moría no tenía un hermano que pudiese cumplir con su obligación de cuñado, el código hitita decía que tenía que ser el padre del muerto el que debía darle descendencia a la viuda de su hijo.
Lo que está haciendo Tamar no es una perversidad, como algunos pudieran interpretarlo. Lo que ella está haciendo no es una aberración, no es un incesto. Ella está siguiendo las normas, las leyes de su época y de su cultura. Recuerde que ella no era de una descendiente de la familia de Abraham, es decir, ella era una pagana. Como pagana había sido también la esposa de Judá. Entonces, ella se está rigiendo por las leyes, las normas de su cultura, de su entorno, que también eran conocidas por el mismo Judá. Por eso es que Judá, cuando se entera de la verdad de lo que Tamar ha hecho, él no la condena. Por el contrario, él dice, ella es más justa que yo, porque él conocía esas leyes también. Recuerde que será que unos 500 años después, cuando en la ley de Moisés se van a establecer ya las relaciones prohibidas, lo que nosotros llamaríamos relaciones incestuosas, que van a aparecer en Levítico capítulo 18, pero acá no. O sea, para ellos no era una aberración, ni para Tamar, que era una pagana, ni para Judá, ni siquiera para los patriarcas que estaban envueltos en esa cultura. Entonces, Tamar dice que, versículo 14, se quitó el vestido de viuda y se cubrió con un velo para que nadie la reconociera. Y se sentó a la entrada del pueblo de Enayín, que está en el camino a Timnat. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Selá ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Es decir que Tamar tenía años, no sabemos cuántos, pero años de usar sus vestidos de viuda. Hasta la actualidad todavía no se sabe qué tipo de característica tenía el vestido de una viuda en esa época en el Medio Oriente. O sea, no se imagine usted a Tamar vestida de negro, ¿verdad? Porque eso es una cuestión nueva de nuestra cultura, no de ellos. No se sabe todavía cuáles eran las vestiduras de una viuda en esa época. El hecho es que ella se las quita y dice que se coloca un velo sobre su cara y dice que era para que no la reconocieran. Pero había un segundo propósito, y es que las mujeres casadas no se cubrían el rostro con velo, se lo cubrían solamente las muchachas solteras. Por eso usted recordará en el capítulo 24 de Génesis, que lo estudiamos hace ratos, cuando Isaac se va a encontrar con Rebeca, quien llegará a ser su esposa. Lo primero que hace Rebeca al bajarse del camello es cubrirse la cara con un velo, porque esa era la costumbre, porque ella era soltera. Ella no podía presentarse delante de un hombre con la cara descubierta, solo podían hacerlo las mujeres casadas. Ahora, aquí viene el otro detalle. Una mujer casada que se cubriera con un velo era símbolo que se estaba prostituyendo. De una mujer casada y que se cubriera el rostro, solo había una razón para hacerlo, y era que era prostituta. Por eso usted puede ver cómo en el versículo 15 dice: cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta. O sea, ahí está muy claro, ¿no? Está muy claro que él entendió que era prostituta porque dice que la vio con el rostro cubierto. Y seguramente al juzgar por la edad de ella, o sea, porque si hubiera sido joven, él hubiera entendido que tenía el rostro cubierto por ser soltera. Pero por la edad que Tamar tenía, era evidente pues que ella era una mujer casada
y que por eso se cubría el rostro, y por eso Judá entendió que era una prostituta. Ahora, aquí hay que hacer otra aclaración. Prostituta aquí, en este contexto, por lo menos de este capítulo, no significa lo que nosotros en nuestra cultura entendemos por una prostituta. En nuestra cultura, una prostituta es una persona que vende su cuerpo a cambio de una retribución económica. Acá, la prostitución se ejercía no por motivos económicos, sino que por motivos religiosos. Sucedía que desde esta época y mucho antes, en el Medio Oriente estaba establecido el culto a la diosa Astarte. Astarte, los antiguos creían que era la diosa de la fertilidad y que por ser la diosa de la fertilidad era de quien dependía no solamente la fertilidad de los seres humanos, sino también la fertilidad de la tierra. Para que hubieran buenas cosechas, había que rendir culto a Astarte. Astarte, además de ser la diosa de la fertilidad, también se la llamaba la diosa del amor. También es conocida como Afrodita. Es otro nombre que llegó a tener, pero acá se le conocía con el nombre de Astarte. Entonces, se ofrecían sacrificios a Astarte, pero parte de los sacrificios era que toda mujer, fíjese, toda mujer casada tenía que ofrecer como una ofrenda a la diosa Astarte su castidad, es decir, su fidelidad, porque no se les pedía a las solteras, a las vírgenes, no, se les pedía a las casadas. A las casadas se les pedía que al menos una vez en la vida se acostaran con otro hombre que no fuera su esposo. ¿Por qué razón? Porque al acostarse con otro hombre, ¿eso qué era? Era caer en infidelidad. Es decir, la persona, la mujer, estaba perdiendo su fidelidad. Pero para ellos esa fidelidad no era perdida, sino que se la estaban dando como una ofrenda a la diosa Astarte. Hay un historiador no muy conocido que se llama, por lo menos no conocido para nosotros, que se llama Herodoto, y en una de sus obras él dice que era un deber de toda mujer de por lo menos una vez en su vida sacrificar su fidelidad o ofrecerla más bien como una ofrenda a la diosa Astarte. Entonces, por eso es que toda esposa, y eso no les molestaba a sus maridos, o sea, que una esposa le dijera: hijo, voy a ir a cumplirle a la diosa Astarte, está bien, que Astarte te bendiga. Pero él sabía que ella lo que iba era acostarse con otro hombre, pero culturalmente era aceptado. Lo que le hubiese molestado a un marido de esa época es que no lo hiciera. Entonces, el mismo Herodoto cuenta que lo que hacían las mujeres es exactamente lo que Tamar está haciendo aquí. Se ponían el velo y con eso estaban indicando que eran mujeres casadas, pero que estaban esperando por alguien que se acostara con ellas. Los hombres normalmente se ponían en los caminos, que es exactamente lo que Tamar hace. Entonces los hombres ahí pasaban y normalmente no había una sola mujer, como en este caso, sino que habían varias con su velo. Es decir, que querían ofrendar su fidelidad a Astarte. Entonces los hombres pasaban y los hombres escogían con cuál de ellas querían acostarse, como escoger una prostituta. Entonces, prostituta entendido en nuestro sentido, ¿no? Entonces venían y le ofrecían una retribución. Pero repito, esas mujeres no les interesaba que les dieran
dinero, porque no lo hacían por eso, era por motivos religiosos. Muchas de ellas no necesitaban, en realidad, podían ser mujeres ricas o esposas de un hombre rico y no necesitaban que se les diera dinero, pero era la costumbre. Entonces, las relaciones las tenían dedicándoselas a la diosa Astarte. Entonces, no es, por eso le digo, es importante aclarar, no es que Tamar si hubiera, cuando ahí dice que se la tomó por prostituta, usted no se la imagine con el concepto que nosotros tenemos de prostituta. No se la imagine ahí maquillada excesivamente, con una faldita hasta por aquí, como es en el caso nuestro, ¿no? De la prostitución. O sea, no se la imagine así, sino que ellas seguían vestidas como se vestían en la época, hasta el suelo, ¿no? La ropa. El único indicativo que se estaban ofreciendo o que querían ofrecer su fidelidad a Astarte era el velo. Entonces, por eso es que quien peor queda aquí no es Tamar. Quien peor queda es Judá, por dos razones. Primero, bueno, tres razones diría. Primero, pero quedémonos con dos, después menciono la tercera. Estas dos razones son, primero, que Judá sabía que Dios demandaba pureza de sus hijos. Recuerden que por eso José era el hijo favorito de Jacob, porque hemos dicho que José tenía dos grandes cualidades. La primera, él era virgen, era puro. Segundo, era leal a su papá. Esas dos cualidades, la pureza y la lealtad a quien se le debe respeto, lo va a llevar a la grandeza que veremos posteriormente. Pero Judá, o sea, si dentro de la familia de su padre se premiaba la pureza sexual, es claro que Judá había escuchado de su padre que él también tenía que llevar una vida de pureza como José la llevaba, porque eso no había sido invento de José, era una enseñanza que se había recibido, porque el Dios al cual servían era un Dios santo. Jacob lo sabía, por eso recuerde que cuando van a Betel, le dice a toda su gente, desháganse de los ídolos que tienen, báñense, laven la ropa, porque vamos a Betel, donde Dios se me manifestó. Pero todas esas recomendaciones que Jacob da es porque él sabía que iban donde un Dios que era santo. Entonces Judá sabía que él tenía que ser moralmente santo, pero no lo es porque se va a meter con una prostituta. Pero segundo, y esto es lo más grave, es una prostitución cúltica. Es decir, es una prostitución de tipo religioso ligado al paganismo. Entonces, él no solamente está cometiendo una inmoralidad, sino que está participando de un culto a la diosa Astarte. Por eso le digo, era peor la posición de él. O sea, Tamar sale en caballo blanco, porque ella lo que está haciendo es seguir las leyes de su país. Ella lo que está haciendo es seguir su religión, porque ella era una pagana. El que sale muy mal es Judá, que está cometiendo fornicación y está cometiendo idolatría al tener relaciones con una mujer que se está prostituyendo, pero no porque tenga necesidad económica, sino porque quiere hacer ofrenda a la diosa Astarte. Por eso, en el versículo 21, me parece que es exacto, en el versículo 21, lo leo, dice, entonces le preguntó a la gente del lugar, ¿dónde está la prostituta de Enayín? Y la gente le respondió, aquí nunca ha habido una prostituta. Y luego, en el versículo 22, cuando vuelve el amigo a Judá, le dice, no la pude encontrar. Además, la gente del lugar me informó que ahí nunca había estado una prostituta. Lo que le quiero decir es que esas 3 veces
Y se menciona o aparece la palabra prostituta en los versículos 21 y 22, esas 3 veces. En el original, en el hebreo, no dice prostituta. Lo que dice es consagrada. Eso es lo que dice en el hebreo. O sea que llega el amigo de Judá y pregunta, ¿dónde está la consagrada de Enayín? La que estaba sentada junto al camino. La gente le respondió, aquí nunca ha habido una consagrada así. El amigo se regresa donde Judá y le dice, no la pude encontrar. Además, la gente del lugar me informó que ahí nunca ha estado una consagrada así. ¿Por qué le llamaban consagrada? Porque era una consagración a Astarte. Era un rito pagano. Claro, si allí se tradujera consagrada, hermano, no va a faltar quien diga que la prostitución es sagrada hoy en día, ¿verdad? Es por eso que los traductores prefieren continuar traduciendo prostituta, ¿no? Aunque en el caso de la Nueva Versión Internacional usted puede ver que hay una nota que aclara que en el original lo que dice es consagrada, lo cual no lo aclara la Reina Valera revisada, si es que es la que usted tiene ahí, ¿no? Aquí por lo menos no lo traduce como debiera, ¿no? Que es consagrada. Hay versiones de la Biblia en español que sí traducen consagrada, pero por lo menos aquí pone la nota y aclara como dice en el original. Entonces, habiendo aclarado eso, Judá se acerca a ella, se ponen de acuerdo y ella, más bien él le dice que le va a dar un cabrito por acostarse con ella y de esa manera ofrecer su infidelidad a la diosa Astarte. Entonces la mujer le dice que Judá no sabe que es su nuera Tamar, porque está cubierta con el velo. Le dice, está bien, me envías el cabrito, pero ¿y qué me das de garantía? O sea, porque él no tenía, acuérdese, aquí están en Enayín, y el ganado de Judá está en Timnat, mucho más adelante. Él no tiene ahí el cabrito que le está ofreciendo. Entonces ella le dice, déjame una garantía. Y él dice, bueno, pero ¿y qué te puedo dejar de garantía? Ella respondió, dame tu sello y su cordón y el bastón que llevas en la mano. Otra vez, cuando ella dice sello, usted no tiene que pensar en un sello de hule de esos que utilizamos hoy en día, ¿verdad? El sello para ellos era una pieza cilíndrica que a veces podía ser metálica, a veces podía ser de madera. Y como era un cilindro, tenía un agujero de por medio. Entonces, atravesando por ese agujero, el cilindro, había un cordón que se lo ataban al cuello. Entonces, el sello les colgaba sobre el pecho. El sello equivalía a la firma. Entonces, como él va precisamente a esquilar, él va a vender la lana. Se firmaban contratos, pero no con firma, sino que con ese sello, que era ese cilindro. Entonces lo que hacían es que escribían el documento y luego le ponían arcilla, o sea, barro, pero suave. Entonces venía la persona, se soltaba el cordón, tomaba el cilindro y lo hacía girar sobre la arcilla, de manera que los grabados que estaban en el cilindro quedaran impresos sobre la arcilla. La dejaban secar y eso era la firma, en este caso, de Judá. A eso se refiere cuando le dice, dame tu sello y tu cordón. La arqueología ha descubierto muchos de esos sellos. Y también le dice, y el bastón que llevas en la mano. De nuevo, no tenemos que entender que Judá estaba cojo y que por eso utilizaba bastón, o que estaba ya anciano y que por eso necesitaba un bastón para apoyarse. No, está hablando de lo que más adelante se llamará cayado, o sea, la vara que utilizaban para arriar las ovejas. En el caso de los hombres ricos no era una vara simple, sino que era una vara de madera fina y tallada con figuras. Entonces, eso hacía que cada bastón fuese único y por lo tanto era un sello, o no sello, sino que un elemento muy personal que identificaba a la persona. En otras palabras,
Lo que le está pidiendo Tamar es: dame tu documento único de identidad. Dame tu DUI. Eso es lo que le está diciendo. Pero como el mismo nombre lo dice, es la identidad de la persona. Es con lo que se reconoce. Eso que ella le está pidiendo no tenía mucho valor. Entonces a Judá le pareció que él estaba pidiendo algo que no valía nada, ¿no? Incluso a él no le va a importar después que lo que él cree era una consagrada se lo lleve. Se lo entrega. Le entrega su identidad, su bastón único, su sello personal, su cordón. Se acuesta con ella y por designio de Dios, más que de suerte, ya vamos a ver por qué designio de Dios, queda embarazada. Termina el culto, porque era una ceremonia Astarte, no era solamente la relación sexual, era una ceremonia Astarte. Termina, ella se levanta inmediatamente, se va, se regresa a la casa de su padre, se pone de nuevo su ropa de viuda. Claro, ella no sabía que estaba embarazada, tenía que esperar. Y es a los 3 meses que se enterará que está embarazada. Entonces Judas, después de participar, de pecar, de fornicar y de participar de un culto pagano, sigue su camino, llega a Timnat, toma el cabrito. Pero fíjese que como que a Judá, en el fondo de su corazón, algo le decía en su conciencia que no estaba bien. De tal manera que no vuelve él, sino que envía a su amigo. Dice: mírame el favor de llevar este cabrito a la consagrada que vimos en el camino. Y ahí es donde sucede lo que ya leímos. El amigo llega, no la encuentra, le pregunta al vecino: ¿dónde está la consagrada que estaba en el camino? Y yo: no, aquí nunca ha habido una consagrada. Entonces regresa y le dice a Judá: mira, la busqué, y la gente misma del pueblo dice que ahí nunca ha habido una consagrada así. Entonces viene la respuesta de Judá, versículo 23, que se quede con las prendas. Por eso le digo, a él no le importaba. Y dice: no es cuestión de que hagamos el ridículo. ¿A qué ridículo se está refiriendo? Se está refiriendo al ridículo de andar preguntando dónde está la consagrada. Ni locos, dijo Judá, que vamos a andar buscando a esa mujer para darle el cabrito. Y le dice a su amigo que conste, que quede claro que yo envié el cabrito y tú no la encontraste. Como diciendo: tú eres testigo que yo envié el cabrito, pero ella desapareció. Supuestamente ahí había terminado todo. Y ese es el error de la gente, que piensa que se puede pecar. Terminó de pecar, se queda viendo y dice: nadie me vio. Qué tranquilidad, no pasó nada. Pero lo hemos dicho 1000 veces y lo hemos visto en las historias de este libro de Génesis, que todo lo que se siembra se cosecha. Llegará el momento, a los 3 meses, versículo 24, le informaron a Judá lo siguiente: tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. Fíjense que es interesante que la queja no se la ponen al papá de Tamar. Acuérdense que ella está viviendo en la casa de su padre. Pero la queja no se la ponen al papá, se la van a poner a Judá. ¿Por qué? Porque como se había casado con un hijo, bueno, con 2 hijos de Judá, ella, la mujer, era vista como una propiedad. Entonces, ella ya no le pertenecía a su padre, ahora le pertenecía a sus maridos, pero como habían muerto, le pertenecía a su suegro. Entonces, era el suegro, en este caso Judá, el dueño de ella. Y por lo tanto le van a preguntar. Es como que en una escuela un niño se porta mal. Entonces dicen: ¿quién es el padre de este niño? Mándenlo a llamar. Entonces le dicen: mire, su niño ha hecho esto y esto, porque es de él, es su padre. De igual, le van a decir a Judá: Tamar ha fornicado. Y ha fornicado de tal manera que hasta está embarazada. Y ahí es donde viene la reacción de Judá, que es inmediata. Entonces él dice: sáquenla y quémenla. Es decir que como él era el dueño legalmente de Tamar, él podía decir qué hacer. Pero él pone
una pena cruel, la pena de muerte, pero no cualquier muerte, sino que quémenla. Y usted sabe que convertir a un ser humano en una antorcha, esa es una de las muertes más crueles que puede haber. Pero él dice, sáquenla y quémenla. Pero ahí está la tremenda hipocresía de Judá. ¿Por qué hipocresía? Si él mismo era un fornicario. Si él mismo, ahorita no lo sabe, pero es él quien la tiene embarazada por andar fornicando. Y ahora que le llevan la noticia que su no era fornicado, él dice, sáquenla y quémenla. Entonces, si hay que sacar y quemar a los fornicarios, al primero que debía darle fuego era Judá. Pero ese es el problema del ser humano, que es bueno para señalar a los demás y no se ve a sí mismo. Jesús lo dijo de varias maneras. Él dijo, ¿cómo puedes ver la astilla que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en tu propio ojo? El apóstol Pablo también habla del tema en el capítulo 2 de Romanos, refiriéndose a los judíos. Dice, en fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se ha de cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Anunciando, no roben, no roben. A los ladrones hay que cortarles la mano. Y ellos eran ladrones. Lo mismo está sucediendo con Judá. Ha fornicado. ¡Qué barbaridad! ¡Qué vergüenza! ¡Qué mancha para la familia! ¡Sáquenla y quémenla! Y él era un fornicario. Normalmente las personas critican lo que ellos hacen. Señalan lo que ellos andan haciendo. Porque es una manera de tratar de justificarse ellos o ellas. Por eso, si una persona viene y está acusando a alguien más y lo acusa de lo que sea, cualquier acusación, póngale oído. Y si esa acusación no tiene fundamento, no hay testigos, no hay evidencias, entonces lo más probable es que esa persona está haciendo aquello de lo cual acusa a la otra persona. El que dice, mire, fíjese que aquel hermanito yo creo que está metiendo la mano ahí en eso de las ofrendas. Y si eso no es cierto, él es el ladrón. Porque ese hermanito sucede que ni es el encargado de las ofrendas de la célula, es otro. Entonces usted dice, no, ya sé por dónde andes. O igual si dice, mire, fíjese que aquella hermana yo la veo que anda mero maliciosa con aquel otro hermano. Y entonces, y si eso no es cierto, entonces significa que es él el que anda malicioso a saber con quién, ¿no? Es solo cuestión de tiempo, porque no hay nada oculto que no haya de salir a luz. Entonces, Judá la condena a ella. Es lo mismo que le pasó a David. Cuando llega Natán y le cuenta la historia de aquel pobre que llegó el rico y le robó la única ovejita, la mató para darle de comer a un amigo que había llegado a visitarlo, a él, al hombre rico. Entonces David dijo, ¿qué? Que pague con 4 tantos que en tal cosa hizo. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Y le explica, porque tomaste la mujer de Urías Eteo y a él le diste muerte. Otro hipócrita, condenando lo que él había hecho. Judá condenando lo que él ha hecho. Hermanos, Dios, usted sabe, la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero, ¿qué es la confesión? La confesión no es otra cosa más que reconocer lo que yo he hecho. Pero Judá no lo está haciendo. También Jesús lo enseñó de otra manera, con aquella mujer sorprendida en adulterio, que la querían apedrear. Y Jesús dijo, está bueno, apedréenla. Porque si dice la ley que las mujeres adúlteras tienen que pena de muerte, el adulterio se pagaba con la muerte.
apedréenla. Solo les voy a pedir un favorcito, dijo el Señor. Que el que sea sin pecado, tire la primera piedra. O sea, el que esté limpio. Porque si de apedrear se trata, empecemos con la mujer, pero luego vamos con cada uno de ustedes también. Les dice que comenzando por los más viejos y terminando por los más jóvenes, todos se fueron retirando. Ay, me acabo de acordar que tengo lo que sea. Ahorita vengo, ya regreso. Se fueron yendo. Hasta que no quedó nadie. O sea, porque ellos señalaban y decían, esa mujer, mala, pecadora, lujuriosa, bruja. Pero Jesús entonces dirigió la atención hacia ellos mismos. Está bien, a ella ya la vamos a matar. Pero el que sea sin pecado, y ahí dirigió hacia ellos. Porque ellos tenían que examinarse si de verdad eran sin pecado. ¿Y qué pasó? Nadie lo hizo. Nadie tiró una piedra. Es decir, todos eran unos hipócritas. Entonces, nuestra función, hermanos, nuestra labor no es andar señalando. Dicen, no, sé que la hermanita esa no es nada. Que hay hermanita, ay Dios, esa no le ha amanecido. Nuestra función es yo, como estoy delante de Dios. ¿Es mi corazón puro? ¿Es mi mente limpia? ¿Es mi carácter santo o no? La sacan y cuando ya la van a sacar para quemarla, ella dice, está bien, pero antes mándele este mensaje a mi suegro. Estoy embarazada del dueño de este DUI. Y le envía de regreso el sello, el cordón y su bastón. Cuando Judá lo ve, ¿cómo cree que se sintió? Bueno, tan avergonzado. Bueno, por lo menos él llegó a un reconocimiento. Y aquí se ve el reconocimiento en el versículo 26. Judá los reconoció y declaró, su conducta es más justa que la mía. Y no solamente reconoce que la está juzgando injustamente, sino que además dice, yo no la di por esposa a mi hijo Selah. Está aceptando también su otra falta de no darle a su hijo último como se lo había prometido. Y dice que nunca más volvió a tener relaciones sexuales con ella. El relato no dice si terminó dándole a Selah, que era lo correcto, ¿no? Pero por lo menos ella estaba ya embarazada. Los hijos que iba a tener, porque resultó que eran mellizos, iban a perpetuaron más bien el nombre de su primer marido, Pero en el alumbramiento se produce lo que ahí leímos, algo insólito, ¿no? Eran mellizos. Eso no es insólito. Lo insólito es que la partera que estaba atendiendo a Tamar ve que lo primero que sale es la manita de un niño, de un bebé. Entonces ella viene y para identificarlo le pone un hilo rojo en la muñeca y dice, esta es la seña que este salió primero. Y le acaba de terminar de poner el hilo cuando la manita se mete y sale un niño y dice, aquí viene ya, dice, pero cuando sale no trae el hilo. Y cuando sale el segundo, ese trae el hilo. La misma partera se sorprende y le dice al primero, ¿qué camino te abriste? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo te hiciste paso? Y por eso le pusieron por nombre Fares, que lo que significa es brecha o una cavidad, un hueco. ¿Cómo te hiciste el espacio para salir? Y al nacer el segundo, que traía el hilito rojo, por eso le pusieron Cera. Cera se sabe que significa varias cosas, como rojo, brillante, escarlata, resplandeciente. Pero lógicamente aquí se le puso Cera por el hilo rojo que le habían puesto. O sea, porque no fue el primogénito, le quedó solo el hilo. Por eso le pusieron ese nombre. Esos son los hijos que tuvo Tamar. Termino, hermanos, ahorita mismo, solo diciéndoles que ese primogénito que se abrió brecha, Fares, el primogénito de Tamar, y por lo tanto primogénito de Judá. Porque recuerda que
ese hijo, aunque lo había engendrado el mismo Judá, legalmente le pertenecía a su primogénito, que era Entonces Fares es el hijo de y por lo tanto la descendencia de Judá pasa de Judá a de a Fares, que es el hijo de Tamar. Fares fue uno de los antepasados del rey David y consecuentemente antepasado del Señor Jesús también. Entonces note qué interesante, porque recuerde que Jesús perteneció a la tribu de Judá, de este sinvergüenza Judá. Pero ese es el punto. O sea, cuando usted habla, por ejemplo, de su papá, usted dice las cosas bonitas de su papá o las cosas bonitas de su abuelo. Usted no dice de cuando lo metieron preso. Habla las cosas bonitas. Pero Jesús, al hablar de sus antepasados, él podía decir, bueno, uno de mis antepasados era un fornicario hipócrita, embarazó a su propia nuera, mentiroso. Una de mis madres engendró a uno de mis antepasados en el culto de Astarte, en una prostitución cúltica a los ídolos. Y no solamente fueron estas fichas, hubo otras más en la genealogía del Señor Jesús. Por eso es interesante. Si usted lee Mateo capítulo 1, ahí está la genealogía del Señor Jesús. Se encuentra en Lucas capítulo 3 también. Entonces allí usted puede encontrar una de bandidos y ladrones que fueron los antecesores del Señor Jesús. Prostitutas como Rahab, paganas como Ruth, que era una moabita, la misma Tamar. Pero ¿por qué el Señor decide nacer de esa clase de gente? Porque a esos seres humanos son a los que Él venía a redimir. Entonces, hay esperanza para cualquiera si viene al Hijo de Dios. Solo se necesita tener la sinceridad de no señalar y criticar a los demás, sino véase usted mismo. Hay gente que dice, no, si a mí me gusta el Evangelio. Me gusta el Evangelio, pero conozco unos evangélicos que hacen esto, hacen otro. Mire, yo conozco a una vecina que dice que es evangélica y a su iglesia va. Y fíjese que tiene 3 años de verme y no me quiere pagar. Y lo que ha hecho es enojarse conmigo. Si esos son los cristianos, yo mejor no voy, por lo menos a su iglesia no voy. ¿Qué está haciendo? Lo de Judá. Condenando en otros quizás lo que él o ella misma hace y poniéndolo como una excusa para no creer en el Hijo de Dios. Pero Jesús nos invita a vernos nosotros mismos, a quitar la mirada del prójimo y ponerla sobre nosotros. Y el que esté sin pecado se puede ir tranquilo esta noche sin Jesús porque no lo necesita. Pero si usted ha pecado, hay esperanza en la sangre que Él derramó. Esa sangre limpia de todo pecado. Como dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese perdón es para usted si hoy cree en el Hijo de Dios. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.